Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos los secretos, los romances y los dramas más apasionantes del universo turco. Hoy prepárense porque vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, un rumor que ha incendiado las redes sociales y que, si se confirma, va a revolucionar el mundo de las telenovelas turcas. Así es, damas y caballeros, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y más concretamente de los rumores de una posible reconciliación secreta entre estos dos íconos de la pantalla chica. Pero eso no es todo. Porque además vamos a repasar algunas de las series turcas que por su éxito, su química en pantalla y el fervor de sus fans, merecen desesperadamente un regreso. Prepárense para un maratón de emociones, confesiones y por supuesto, mucha especulación. Porque este rumor no es solo un dijo que dijo, vamos a sumergirnos en el historial de la pareja, analizar las pistas que han dejado en las redes sociales y lo que esto significaría para el futuro de sus carreras. Antes de sumergirnos de lleno en este jugoso tema, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Aquí encontrarán análisis profundos, noticias exclusivas, detrás de cámaras y todo lo que necesitan saber para estar al día con las últimas tendencias de las series turcas. Y ahora sí, que comience el espectáculo. El corazón de este vídeo gira en torno a una pregunta que muchos fans de Kerem y Hande se han hecho desde su separación: ¿volverán a estar juntos? Su romance durante el rodaje de Senkalkam fue un torbellino de emociones que traspasó la pantalla. Su química era innegable, su conexión palpable. No solo fue una relación romántica, sino que se convirtieron en un fenómeno mediático a nivel mundial. Revistas, entrevistas, alfombras rojas, todo era acerca de Anker, el nombre cariñoso que sus fans les dieron. Pero como suele suceder, la vida real a veces toma rumbos inesperados y su relación llegó a su fin. Sin embargo, el fuego de la esperanza nunca se extinguió entre sus seguidores. Muchos teorizaron sobre las razones de la ruptura, desde presiones laborales hasta diferencias irreconciliables, pero la verdad es que solo ellos conocen la verdadera historia. En las últimas semanas, los rumores de una posible reconciliación han cobrado fuerza. Avistamientos esporádicos, mensajes crípticos en redes sociales, gestos que podrían interpretarse de mil maneras. Todo ha alimentado la especulación y ha hecho que los fans sueñen con la posibilidad de volver a verlos juntos, tanto en la vida real como en la pantalla. Hablemos de estos avistamientos. Se rumora que fueron vistos cenando en un restaurante en Estambul, aunque no hay fotos que lo confirmen al 100%. Luego están los likes sospechosos en Instagram, donde Kerem le dio me gusta a una foto de Hande donde se ve radiante, lo cual podría ser algo normal, pero para los fans es una señal inequívoca. Y no olvidemos los mensajes crípticos. Hande publicó una foto con la descripción volver a empezar, lo cual encendió todas las alarmas. ¿A qué se refiere con volver a empezar? ¿A su carrera? ¿A su vida personal? ¿O será que está insinuando una reconciliación con Kerem? Y es precisamente en este contexto donde surge la idea de un regreso a las series. ¿Sería posible verlos protagonizar una nueva producción que reviva la magia de Senkalkam? La sola idea es suficiente para poner a vibrar a los fans de todo el mundo. Ahora bien, antes de que la emoción nos desborde por completo, quiero dejar claro que por el momento, todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay confirmación oficial por parte de Kerem, Hande ni de sus representantes. De hecho, sus agentes se han mantenido herméticos al respecto, alimentando aún más la especulación. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y la intensidad de estos rumores sugiere que algo podría estar pasando entre ellos. Analicemos las posibilidades de manera objetiva. ¿Sería conveniente para sus carreras retomar la relación? ¿O los riesgos superan los beneficios? Desde el punto de vista del marketing, una reconciliación sería un golpe maestro, pero desde el punto de vista personal, podrían estar reviviendo heridas del pasado. Pero más allá del posible romance, la idea de un regreso de Kerem y Hande plantea una pregunta interesante: ¿qué series turcas merecen una segunda temporada o un reboot? ¿Cuáles son esas historias que nos dejaron con ganas de más, que nos robaron el corazón y que nos encantaría ver de nuevo en la pantalla? Para responder a esta pregunta he preparado una lista de algunas series que, en mi opinión, merecen una oportunidad más. Y por supuesto, los invito a que dejen sus propias sugerencias en los comentarios. No solo vamos a enumerar las series, sino que vamos a analizar por qué merecen una segunda oportunidad,
qué elementos las hicieron tan exitosas y cómo podrían reinventarse para el público actual. Empecemos inevitablemente con Senkalkam ***. Esta comedia romántica protagonizada por Kerem Bürsin y Hande Erçel, conquistó al público de todo el mundo con su historia de amor entre Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto obsesionado con el trabajo y las reglas. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, con fans en Latinoamérica, Europa, Asia y Estados Unidos. La serie pertenece al género de comedia romántica con toques de drama. La química explosiva entre Kerem y Hande, combinada con una trama fresca y divertida, la convirtió en un éxito instantáneo. Pero no solo fue la química entre los protagonistas lo que la hizo tan exitosa. La serie también presentaba personajes secundarios entrañables, una banda sonora pegadiza y una fotografía impecable. La serie, además de su trama principal, exploraba temas como la superación personal, la importancia de la familia y la búsqueda de la felicidad. Eda era un personaje fuerte e independiente, mientras que Serkan evolucionaba de un jefe frío y distante a un hombre vulnerable y enamorado. La relevancia de Senkalkam para el tema de este vídeo es obvia. No solo por la posibilidad de ver a Kerem y Hande juntos de nuevo, sino también porque la serie dejó un vacío en el corazón de muchos fans que desean saber qué pasó después con Eda y Serkan. ¿Lograron superar sus diferencias? ¿Construyeron una vida juntos? ¿Tuvieron hijos? Un reboot o una secuela podrían explorar estas preguntas y darles a los fans el final feliz que tanto anhelan. Podríamos imaginar una secuela donde Eda y Serkan, ya casados y con hijos, enfrentan nuevos desafíos en su vida profesional y personal. O un reboot con nuevos actores que le den un giro fresco a la historia. Un dato interesante es que la serie fue vendida a más de 80 países, lo que demuestra su alcance global y su impacto en la cultura popular. Otra serie que considero que merece una segunda oportunidad es Medcezir ***. Esta adaptación turca de la exitosa serie estadounidense de OC nos cuenta la historia de Yaman Koper, un joven problemático que encuentra una nueva oportunidad en la vida gracias a Selim Serez, un abogado adinerado que lo acoge en su hogar. Medcezir no solo adaptó la trama de DOC, sino que también la adaptó a la realidad turca, abordando temas como la corrupción, la desigualdad social y la lucha por los derechos. La serie combina drama, romance y crítica social. Sus actores principales son Atay Ulusoy, Serine Sarkaya y Barfalay. Medcezir explora temas como la diferencia de clases, la búsqueda de la identidad y la importancia de la amistad. La serie se convirtió en un trampolín para la carrera de sus protagonistas, consolidando a Atay Ulusoy y Serine Sarkaya como dos de los actores más populares de Turquía. Si bien Medcezir tuvo un final satisfactorio, creo que una secuela podría explorar la vida de los personajes años después, mostrando cómo han evolucionado y qué nuevos desafíos enfrentan. Podríamos ver a Yaman y Mira, ya casados, luchando por mantener su relación mientras persiguen sus sueños. O podríamos ver a los personajes secundarios, como Eylül y Mert, enfrentando nuevos desafíos en sus vidas profesionales y personales. Además, la serie original de OC tuvo un impacto cultural significativo, y Medcezir logró adaptar esa esencia a la realidad turca, convirtiéndose en un fenómeno televisivo en su país. Pasemos ahora a Ask Memnu ***. Esta serie, considerada un clásico de la televisión turca, narra la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico mucho mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul Aznedar, el joven y atractivo sobrino de su esposo, y pronto ambos se ven envueltos en una pasión prohibida. Ask Memnu fue una serie controversial que rompió récords de audiencia en Turquía y en otros países. Esta serie se inscribe dentro del género del drama romántico con toques de tragedia. Sus actores principales son Beren Saat, Van Tatltu y Nebahat Zere. Ask Memnu explora temas como la infidelidad, la ambición, la soledad y las consecuencias de las decisiones que tomamos. La serie se caracterizó por sus diálogos ingeniosos, su vestuario elegante y sus actuaciones memorables. Ask Memnu es una serie icónica que dejó una huella imborrable en la historia de la televisión turca. Su trama provocadora y sus personajes complejos la convirtieron en un éxito rotundo. Un remake o una nueva adaptación podrían explorar la historia desde una perspectiva diferente, actualizando los temas y abordando las problemáticas de la sociedad contemporánea.
Podríamos imaginar una adaptación que explore la historia desde el punto de vista de Biter, mostrando sus motivaciones y sus frustraciones. O podríamos ver una versión más moderna que aborde temas como el feminismo y la independencia femenina. Un dato curioso es que Ask Memnu está basada en una novela del mismo nombre escrita por Alice Ziyawakil, publicada en 1899. La serie ha sido adaptada en varios países, lo que demuestra su atractivo universal. Otra serie que, aunque tuvo un final, podría ser explorada en un spin-off es **Ethel**. Esta serie de acción y drama cuenta la historia de Omer Ukar, un joven traicionado por sus amigos y su novia, quienes lo incriminan por un crimen que no cometió. Después de pasar años en prisión, Omer regresa con una nueva identidad, Ethel Bayraktar, y busca vengarse de quienes lo perjudicaron. Ethel es una serie oscura y compleja que explora los límites de la venganza y la redención. Esta serie pertenece al género del drama, el suspenso y la acción. Sus actores principales son Kenan Imirzaloglu, Cansu Dere y Yiğit Özsener. Ethel explora temas como la venganza, la traición, la redención y la complejidad de la naturaleza humana. La serie se destacó por su trama intrincada, sus giros inesperados y sus personajes moralmente ambiguos. Ethel es una serie compleja y adictiva que mantuvo al público enganchado desde el primer episodio hasta el final. Si bien la historia de Ethel tuvo un cierre, creo que un spin-off centrado en alguno de los personajes secundarios, como Ali Kirghiz, el fiel amigo de Ethel, podría ser muy interesante. Ali es un personaje complejo y enigmático que tiene un gran potencial para protagonizar su propia historia. Podríamos ver un spin-off que explore el pasado de Ali, mostrando cómo se convirtió en un criminal y que lo llevó a convertirse en el leal amigo de Ethel. O podríamos ver una historia que lo muestre lidiando con las consecuencias de la venganza de Ethel. Un dato interesante es que Ethel está inspirada en la novela El Conde de Montecristo de Alexandre Dumas. Finalmente quiero mencionar **Kurt Seyit Besura **. Esta serie histórica y romántica narra la historia de amor entre Kurt Seyit, un apuesto teniente turco, y Sura, una joven aristócrata rusa, durante la época de la Revolución Rusa. Kurt Seyit Besura es una serie visualmente deslumbrante que transporta al público a la Rusia zarista y a la Estambul de principios del siglo XX. Se trata de una serie histórica y romántica. Sus actores principales son Kuan Tatlıtuğ y Farah Zeynep Abdullah. Kurt Seyit Besura explora temas como el amor, la guerra, la pérdida y la búsqueda de un nuevo hogar. La serie se caracteriza por su vestuario de época, su ambientación detallada y su banda sonora emotiva. Kurt Seyit Besura es una serie visualmente impactante con una historia de amor épica que cautivó al público. Si bien la serie se basa en hechos reales, creo que una nueva temporada o un spin-off podrían explorar otros aspectos de la vida de los personajes, como su adaptación a la vida en Estambul o su participación en la Guerra de Independencia turca. Podríamos ver una secuela que explore la vida de Seyit y Sura en Estambul, mostrando cómo se adaptan a una nueva cultura y cómo luchan por mantener su amor en un mundo convulso. O podríamos ver un spin-off que explore la historia de los personajes secundarios, como Petro Borinsky, el amigo de Seyit que se convierte en su rival. La serie está basada en las novelas homónimas de Nermin Bezmen, inspiradas en la historia de sus abuelos. Y hasta aquí mi lista de series turcas que merecen una segunda oportunidad. Por supuesto, hay muchas otras series que podrían incluirse en esta lista, como Fatmagulun Sukune, Mutesem YZYL o Kukur. Los invito a que dejen sus propias sugerencias en los comentarios. Pero volviendo al tema principal de este vídeo, ¿qué posibilidades hay de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos? Como dije antes, todos son rumores y especulaciones. Pero la esperanza es lo último que se pierde. Y si su reconciliación se confirma, imaginen la emoción de verlos protagonizar una nueva serie juntos. Sería un verdadero bombazo que revolucionaría el mundo de las telenovelas turcas. Incluso se rumora que ya hay productores interesados en ofrecerles contratos millonarios para que protagonicen juntos una nueva serie. Pero, ¿están listos para volver a trabajar juntos después de su ruptura? Solo el tiempo lo dirá. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, quiero agradecerles por acompañarme una vez más. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya dado algo que pensar. No olviden dejar sus comentarios sobre las series que mencioné y sobre sus propias sugerencias. ¿Qué series turcas creen que merecen una segunda oportunidad? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos?
Los leo en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.